Buenas noches compañeros y asesor, mi nombre es Daniela Díaz Altamirano, soy estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 2401-6369. Actualmente curso el módulo Derecho de Personas y Familia, impartido por el asesor José Manuel Sánchez Estrada. A continuación les compartiré la actividad correspondiente al reto 2, denominado la personalidad y su validación ante el registro civil. Los atributos de la personalidad son cualidades o propiedades inherentes a toda persona, tanto física como moral, que la identifican y la distinguen en el ámbito legal y social. Estos atributos incluyen el nombre, el domicilio, la capacidad jurídica, el estado civil, que es únicamente para personas físicas, y el patrimonio. El nombre es el atributo de la personalidad por excelencia, entendiéndose por tal las palabras que sirven para distinguir legalmente a una persona de las demás, es decir, la designación que sirve para individualizar a las personas gráfica y verbalmente, tanto en la sociedad como en su familia de origen. Este atributo no se encuentra regulado en el Código Civil. El nombre está constituido por dos elementos que permiten individualizar a una persona en el cuerpo social. 1. Nombre propiamente tal. Individualiza a una persona dentro del grupo familiar. 2. Los apellidos, nombre patronímico o de familia, que señala a los que pertenecen a un grupo familiar determinado. El nombre, al ser un bien extrapatrimonial, tiene las siguientes características: indivisible, irrenunciable, imprescriptible, incomerciable, intransferible e intransmisible, inembargable, inmutable. Por otro lado, las personas morales adquieren el nombre a través de la Secretaría de Economía mediante el trámite denominado autorización de uso de denominación o razón social. Para el caso de las personas físicas, el nombre lo podemos encontrar en las actas de nacimiento, reconocimiento, adopción, matrimonio, divorcio y demás documentos expedidos por la autoridad registral. En el caso de las personas morales, el nombre lo encontramos en el acta constitutiva. Domicilio. El domicilio como atributo de la personalidad individualiza a la persona física y la identifica de manera clara cuando es utilizado para ubicar el lugar en donde la persona física ejercita sus derechos y da cumplimiento a sus obligaciones. Tradicionalmente es la residencia habitual de una persona física cuando permanece por más de 6 meses en él. El artículo 28 del Código Civil dice: el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente y, a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios, en ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encuentran. Domicilio por su residencia. Es el espacio en el que una persona habita. Es aquí donde se dan los mayores efectos jurídicos, aunque hay que reconocer que es difícil precisar el domicilio habitual cuando las personas dividen sus tiempos en diferentes lugares. Domicilio fiscal. El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación define el domicilio fiscal para persona física cuando realizan actividades empresariales, el local en el que se encuentre el principal asiento de sus negocios, o cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Para personas morales, el domicilio fiscal, de acuerdo al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, se define al domicilio fiscal cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local donde se encuentra la administración principal del negocio en el país. Domicilio de negocio. Se interpreta el lugar donde realiza la actividad comercial o moral. Domicilio procesal.
En cualquier litigio es necesario señalar un domicilio en el cual puedan oír y recibir notificaciones, con la intención en que las partes que intervienen en el proceso tengan la certeza jurídica de que los documentos de notificación les sean llegados y que su domicilio en particular podrá ser reservado para que no sean molestados. Capacidad. Es la aptitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones, así como la posibilidad de que ésta puede ejercerla por conducto de un representante o a título particular. En este sentido, existen dos tipos de capacidad. Capacidad jurídica o de goce. Es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones desde el momento en que nace y es viable hasta que muere. Y capacidad de ejercicio o de obrar. Es la aptitud de una persona para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí misma. Además, es graduable, debido a que se adquiere mayor capacidad de obrar o medida que la persona aumenta su edad. La capacidad de ejercicio va de la mínima a la máxima. La primera se presenta con el nasciturus y la segunda le corresponde al mayor de edad que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones. Figuras para ejecutar actos legales a nombre de otro. Existen tres figuras que sirven para ejecutar actos legales a nombre de otra persona. Número 1. Representación. Se da cuando por mandato de ley una persona se le otorga la facultad de actuar a nombre de un incapaz. Esta se da en patria potestad y tutela. 2. Mandato. Es un acto bilateral, el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga, de acuerdo al artículo 2546 del Código Civil. 3. Poder. Es un contrato unilateral, el cual se otorga la facultad a una persona para que realice actos legales. Es importante ver qué figura necesita limitarse, por lo cual siempre debe de ir anexado a un mandato, contrato de servicios, carta, poder, nombramiento de administradores de una sociedad. Existen, a su vez, tres tipos de poderes. En México existen tres tipos de poderes y estos los encontramos en el artículo 2554 del Código Civil Federal. 1. Poderes para pleitos y cobranzas. Aquí nos autorizan para representar en toda clase de juicios, asimismo para poder efectuar cobranza. 2. Poderes para actos de administración. Este tipo de poderes faculta a los abogados, a quienes faculta con su nombre para administrar. 3. Poder de dominio. Este tipo de poder brinda la capacidad de goce de los bienes en cuanto a los derechos. Puede venderlos, hipotecarlos, donarlo, es decir, transmitir la propiedad de dicho bien. Estado civil. Es un atributo exclusivo de las personas físicas que implica la situación que guarda un individuo dentro de un grupo familiar, con respecto a sus relaciones de matrimonio o parentesco. El estado civil de las personas se compone por las siguientes fuentes. A. El nacimiento de una persona considerada viable para vivir determina su estado civil, pues desde el comienzo de la vida una persona se convierte en sujeto de derechos y obligaciones en relación al linaje al que pertenece y con los miembros que lo integran. B. La nacionalidad de una persona la vincula con el Estado al que pertenece y con cada uno de sus miembros. C. La edad interviene en el desarrollo de la persona provocando cambios físicos y mentales, reglamentados por la norma jurídica para reconocer los derechos y obligaciones adquiridos por la capacidad del menor de edad, del emancipado y del mayor de edad. D. La incapacidad de la persona. Influye en el distinto alcance de la libertad o capacidad de ejercicio de sus derechos y obligaciones. E. La ausencia es un procedimiento realizado cuando una persona es creída ausente y durante su desarrollo se pueden configurar diferentes estados civiles respecto de la persona del ausente y de sus familiares. El sexo ya no es un impedimento para que la mujer pueda ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, no solo ante cualquier particular, sino con la familia y el Estado. Y por último, el matrimonio es la fuente por excelencia de cambios en el estado civil y causa esencial de la vida social y política.
Asigna los derechos y obligaciones para con la familia y a los solteros, a la madre, al padre, a los hijos y a sus demás miembros. El matrimonio es la fuente del Estado civil que ha sufrido un cambio legislativo de esencia en el Código Civil para el Distrito Federal y por este motivo resulta interesante su estudio. El Estado civil se refleja en actas de matrimonio o de función. Patrimonio es el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a una persona y con una cuantificación económica, es decir, el conjunto de bienes y derechos que posee una persona. Por su atención, gracias.